tal? Qué gusto de saludarles. Bienvenidos a Fuentes Confiables. Soy José Manuel Rodríguez. Hoy por mi compañero Fernando del Rincón tenemos un panel de lujo. Como cada semana le doy la más cordial bienvenida a Sasha Escalante. Ella es productora, periodista venezolana, periodista de actualidad Radio 1040 acá en la ciudad de Miami. También presentadora del noticiero de TV Venezuela. Gracias por estar con nosotros, Sasha. Un gusto. Le doy la bienvenida también a don Robert Funk. Él es profesor de leyes, director del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Universidad de Chile. Está circunstancialmente en Miami y nos está visitando. Robert, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Y por supuesto, don Jorge Dávila Miguel casi no merece presentación. Él es periodista, columnista del periódico El Nuevo Herald y también analista político, además de colaborador de esta casa televisiva CNN en español. Comenzamos con el primer tema que vamos a analizar hoy día en esta edición de Fuentes Confiables. La ayuda humanitaria para Venezuela, hasta ahora varada en la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia, es ya tan importante como el reconocimiento de gran parte de la comunidad internacional para la declarada presidencia interina de Juan Guaidó. El acopio de los suministros a solo unos metros de territorio venezolano es ahora la fuerza que más presión ejerce sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Guaidó y sus huestes tratan de convencer a los militares leales a Maduro que permitan el flujo de la asistencia. El mismo Guaidó le puso fecha al ingreso de esta ayuda, el 23 de febrero. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insistió esta semana en que están sobre la mesa todas las opciones para enfrentar la situación en Venezuela. Holanda y Curazao dijeron que se establecerán un corredor humanitario desde las islas del Caribe. Y la respuesta del gobierno de Venezuela a esta presión fue calificar la asistencia de show barato. La vicepresidenta Delcy Rodríguez incluso llegó a afirmar que los suministros que están contaminados, que serían cancerígenos, que están envenenados, eso ha dicho. Y el tema de la ayuda también se convirtió en una conferencia mundial en la OEA, cuando, según Guaidó, el evento recaudó unos 100 millones de dólares para comidas y medicinas. Así es que, bueno, vamos a comenzar a analizar este tema. Y mi primera pregunta es, ¿han sucedido algunas marchas estudiantiles con motivo del Día de la Juventud en Venezuela, el día martes pasado? Tuve la impresión, Sasha, y quiero comenzar contigo como venezolana y como seguidora del tema, que había la expectativa de que estas marchas fueran tan masivas como las que ocurrieron la semana anterior y no lo fueron. ¿Me equivoco? No, no te equivocas, pero mucha gente quiere, o todos yo creo que queremos un desenlace rápido, pero sin duda este es un proceso que no va a ser tan rápido como de repente lo estamos esperando. Lo que sí me atrevería a asegurar es que es tremendamente irreversible, es decir, no hay vuelta de hoja. Es como que tengamos, para hacer una metáfora, es la madre ya con contracciones, en un parto, es el momento más doloroso, deja de tener contracciones y tienes que decidir si te vas por pitocin o se va por una cesárea. Ambas son opciones tremendamente invasivas y es lo que vamos a empezar a analizar a partir del 23, que definitivamente creo que va a ser el punto de inflexión. Cuando dijiste que este es un proceso irreversible, los ojos de Jorge Dávila, digamos, resultaron completamente, no sé, indescriptibles. Jorge Dávila. Yo creo que es un proceso irreversible, lo que hay que definir es hacia dónde y qué es lo que va a suceder. Se está apostando por una solución violenta en el caso de Venezuela. Eso es lo irreversible, porque al parecer mientras más tiempo pasa, y hoy se estaba reuniendo Pompeo con Mogherini y recalcaron de nuevo que la transición, debe haber una transición, pero debe ser algo pacífico. La ayuda humanitaria, tanto la Cruz Roja como la ONU han dicho, nosotros podemos ayudar en la ayuda, es decir, participar en la ayuda humanitaria, pero no puede tener ningún viso político, y evidentemente la ayuda humanitaria tiene un viso político, obviamente. Robert Funk. Yo tampoco, yo creo que es un poco temprano para saber si es irreversible, porque no sabemos, hay muchas cosas que no sabemos qué es lo que está pasando al interior del régimen, al interior de las Fuerzas Armadas, y esta es como una guerra de muchas batallas, ¿no? Estamos esperando esta fecha del 23 de febrero, que es una batalla más para ver cómo se ve esa enfrentamiento respecto al tema de ayuda humanitaria. La batalla de política internacional se ganó, aparentemente. Ahí fue la primera batalla y se ganó. Pero después están las batallas respecto a las distintas instituciones del país,
qué apoyo, cuánto apoyo logra Guaidó dentro de las instituciones, y eso va a ser lo que al final determina también la dirección que toma, si es una dirección violenta o no. Así que todavía yo creo que es un poco temprano. Pero creo que nunca hemos visto esto. No. O sea, no podemos compararlo con ningún otro proceso ni del Medio Oriente. Muchas personas hablan de la primavera árabe y se atreven a hacer esas comparaciones. O Cuba es un proceso inédito, y además hemos visto un movimiento de la comunidad internacional con organizaciones que han sido creadas, bueno, fueron creadas en su momento después de la Segunda Guerra Mundial, respondiendo a un proceso exacto, y ahora creo que tenemos un gran precedente como para proteger, a partir del caso venezolano, las débiles democracias que hemos tenido en la región. Sasha, pero ¿qué es lo que garantiza que este momentum que está viviendo Guaidó va a perdurar y el gobierno de Maduro no lo va a enfriar una vez más? Yo dudo mucho que las potencias que están apoyando a Guaidó y el mismo gobierno interino no hayan analizado todos los escenarios que tenemos, que como les hacía la referencia de lo del parto, ambos son tremendamente invasivos, porque sé que puede haber un costo humano importante, y es lo que queremos evidentemente que no suceda, y por eso el 23 es importante. Tampoco quiero hacer ver como que el 23 va a pasar algo definitivamente, pero es un proceso que creo que ha sido como tejido poquito a poco, y hay un libreto muy bien escrito. O sea, yo no creo que ellos no hayan analizado todos los escenarios y no tengan claro lo que va a suceder. ¿Tienen el gobierno del presidente Maduro los elementos políticos y económicos, Jorge, para lograr seguir en el poder, para superar la situación actual? Mi gran duda, yo creo que no tiene los recursos económicos, que eso es lo principal. Es decir, el nudo gordiano, no, el nudo ya desmenuzado es que Maduro no tiene fuerza económica para solventar eso. No tiene entrada petrolera, le han hecho unas cosas. Ahora, yo no me sorprendería que no hubieran analizado todos los escenarios. Hay muchas decisiones que se han tomado en este país que uno piensa que esas personas que están ahí arriba piensan mucho, en realidad no piensan y dejan escapar una serie de cosas. Lo que está sucediendo con Venezuela, y quisiera remarcarlo, es una cosa que ya se sale del contexto latinoamericano y entra dentro de la geopolítica de todo el mundo, la influencia de Irán, la influencia de Rusia y China y Estados Unidos. Se mezcla la situación venezolana con el drama geopolítico internacional. Es que la parte internacional ha sido muy importante, porque creo que no solamente... Pero la comunidad internacional no se ha puesto al lado de Venezuela, porque si se hubiera puesto, es decir, al lado de Guaidó, parte de la comunidad internacional. Parte de la comunidad internacional es un hecho, hay 192 países en la ONU, y es parte de la comunidad internacional con unos intereses muy específicos que se han puesto al lado de Guaidó. Tiene un punto, Jorge Dávila, cuando dice que este tema ya dejó de ser latinoamericano y hoy día es un tema global que responde a los intereses de las grandes potencias, Robert, ¿no? Uno de los desenlaces peligrosos aquí sería que Venezuela se convirtiera en una especie de Vietnam, donde distintos grandes poderes apoyan su sector dentro del país, y eso mantenga tanto Maduro en el poder como Guaidó siendo algo factible, un poder factible, respaldado por distintos poderes internacionales que a la vez están luchando en otros ámbitos, en ámbitos económicos, en otros ámbitos, para algún tipo de poder. Lo otro que iba a decir es que los que hemos estudiado las transiciones en América Latina sabemos que las transiciones son largas. Las transiciones pueden durar años y años y años. En Chile hay que recordar que empezaron protestas en el año 83, que de a poco empezó a debilitar el régimen, y duró, si bien es cierto que la transición, el plebiscito del 88 estaba en la Constitución, son muchos pasos pequeños que debilitan. Ahora, lo importante es debilitar. En ese sentido, lo que ha ocurrido es importante, porque empieza a debilitar y cambia la dinámica. Aquí lo que fue muy importante fue cambiar la dinámica. Y esta semana ha sido importante porque le han dado también a un sector clave del régimen, que había sido el petróleo. Han habido nombramientos importantes y ha habido nuevas sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, y yo creo que eso nos va a permitir por primera vez, más allá de los análisis que hemos hecho de cómo está la industria en todos estos años, nos va a permitir como ver el monstruo por dentro, a ver qué tanto podemos nosotros negociar o tener, ¿no? Pero Sudáfrica, por ejemplo, sobrevivió por años con sanciones. Claro. Pero la clave aquí es que a Maduro le están diciendo, vete. Es la famosa teoría que se utilizó con Cuba de vete. De cualquier manera. No, vete. Entonces, pero el poder hasta ahora del ejército lo tiene Maduro. Entonces, mañana puede no tenerlo, pero a una persona que está gobernando decirle vete es peligroso.
Pero es ese uno de los probable que puntos veamos sorpresas. Sí, pero eso es uno de los puntos que quería traer a colación, porque cuando te dicen vete, o cuando te sugieren vete, ¿por qué me tengo que ir? Exacto. Y ese es el punto. Claro. O sea, ¿cuál es el incentivo que tiene un gobernante para dejar el poder a estas alturas si es que hay una negociación? ¿Cómo? Terminará, a mi juicio, a mi juicio, a lo mejor yo me equivoco, seguramente tengo menos experiencia que usted. Esto va, no sé cómo Estados Unidos va a reafirmar esto, pero esto tendrá que terminar en una negociación. Bueno, hay indicios de una negociación. El día jueves el presidente Maduro ha dicho que recibió una delegación de los Estados Unidos. Esto lo ha podido confirmar CNN. ¿Hay algún tipo de conversación? ¿De qué se está hablando? No lo sabemos. O sea, vuelvo al modelos de transición. Sabemos en el pasado que las transiciones más exitosas son aquellas donde el poder, que uno quiere, el poder saliente, no pierda la esperanza de tener algún tipo de incentivo. Si cree que todo está perdido y que no tiene incentivo, claro, no tiene incentivo para irse. Claro. Necesita tener incentivo tanto que la esperanza de que tal vez podría volver al poder. No, estoy hablando de Maduro, estoy hablando de todo la va a guardar algunos capitales si para sienten, ver claro, quién lo recibe. Pero ¿no? si sienten que están amenazados y que es la opción entre quedarse o la muerte, o quedarse o la cárcel, o quedarse otra cosa, va a ser muy difícil. Y eso es lo que hay que negociar. Y hay una cosa que se llama alternancia en el poder. Es decir, la alternancia en el poder, que es una cosa que muchas veces los preclaros socialistas no quieren, históricamente, piensan que son los únicos que son capaces de transformar la sociedad a sumo y hasta el final. Es decir, si hay una negociación y a Maduro le dice, pues mira, ya el partido, los bolivarianos aquí no pueden tener una fuerza política. Es lo que usted está diciendo. Ahora, una negociación dice, no, mira, vamos a hacer una elección, pero tú te quedas como se quedó en Nicaragua, como se quedaron en Nicaragua los sandinistas. ¿Es eso posible? Pero como parte de esa negociación debería haber una suerte de incentivos. Dentro de esos incentivos ya se ha hablado que hay incentivos para los militares de una suerte de amnistía. Ahora bien, ¿por qué, o deberían, y esa es la pregunta, deberían estos incentivos también alcanzar al poder, vale decir, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y la cúpula que está en el poder? Esa es la pregunta, Sasha. Sí, creo que has dado en el clavo, porque muchos de los que están en la Fuerza Armada, y me atrevería a decir que los que están en el régimen de Maduro, no saben muy bien o no entienden muy bien qué es lo de esta ley de amnistía. Creo que sería una de las pocas cosas que yo les criticaría al gobierno interino de Guaidó. Que sí, dijo, impriman esta ley, léansela, compartan con los militares, pero en realidad ellos no lo saben. Y la verdad es que adentro de la Fuerza Armada se está librando una guerra bien feroz. Hay muchos militares detenidos. Tan solo el año pasado hubo al menos, que por lo menos sepamos, 4 o 5 revueltas. Una sola fue una promoción entera. Hay un poco más de 200 militares que están ahora convertidos en presos políticos, y en presos políticos que además ha sido la gran industria del régimen, y es lo único que probablemente él tendría para elevar su costo político en el caso de alguna negociación. Don Jorge. Bueno, todos esos mensajes tienen que llegar, y los mensajes de Guaidó tienen que ser claros, porque hay, hablando de poder, las instituciones las sigue controlando Maduro, es un hecho. Con hambre, todo lo que está sucediendo, pero las estaciones de policía, los semáforos, los transportes, etcétera, etcétera, y la frontera la controla Maduro, no la controla Guaidó. ¿Qué va a pasar el 23? Tenemos que esperar. Y sobre lo que va a pasar el 23, justamente vamos a conversar en el próximo bloque. Hacemos una brevísima pausa y seguimos conversando acá con nuestros invitados en Fuentes Confiables. Somos CNN. Seguimos conversando sobre la crisis política y económica que aflige a Venezuela. Con este panel de invitados hablábamos recientemente del poder, de la transición, también hablábamos del rol de los militares. ¿Los militares están del todo subordinados al poder en caso de que exista una negociación? ¿Los militares van a tener una voz propia? ¿Seguirán subordinados al poder? ¿Cuál es la postura de los militares?
Yo quisiera creer que sí, que en el momento que les toque pues, de decidir, van a finalmente a ponerse al lado del gobierno interino de Juan Guaidó. Pero eso es lo que tú hay quisieras. Claro, pero también sé que es una, imagínate, si nos podemos comparar, es una de las Fuerzas Armadas que está tremendamente penetrada por el G2 cubano, está prácticamente más vigilada que, no sé, que la Fuerza Armada en China. Entonces tenemos que darle un poquito de tiempo, porque todo el G2 cubano ha hecho un trabajo muy, muy bueno, tratando de infiltrarse, tratando de pinchar todos los teléfonos, de vigilar todas sus conversaciones. Así que para ellos en este momento ha sido bastante difícil. Pero yo quisiera creer que en el momento que les corresponde actuar, se van a poner del lado de la democracia. Más allá de las fracturas que podríamos inferir que podrían existir en el seno de los militares, ¿te parece, Jorge Dávila, Miguel, que podrían también existir fracturas importantes en la cúpula del gobierno? Por ejemplo, la que siempre se ha hablado, una posible fractura entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Las fracturas siempre están, a veces se ven cuando la fuerza viene, cuando viene la presión, cualquier tipo de presión. El poder es refractario siempre cuando vienen las presiones. Respecto a los venezolanos, al ejército venezolano, yo he tratado de mantenerme al margen de esto, que es una cosa tan sensible para los venezolanos, porque no soy ciudadano venezolano, pero la impresión que yo tengo respecto al actual ejército venezolano es que, según yo tengo entendido, tiene como 200 generales. Sí. Estados Unidos tiene 85. Y la mayor parte de esos generales están comprometidos en una red de beneficio con el gobierno, prebendas, claro, de prebendas, y no saben si lo van a tener con Guaidó. Entonces, ¿qué tú vas a defender? La convicción es la convicción, pero entonces, si tú estás diciendo, bueno, pues yo te voy a mantener ahí, ellos saben, entonces ellos tienen que defender sus prebendas. Sí, realmente no saben qué es lo que van a recibir con la ley de amnistía. Exactamente, entonces, pero tú no le puedes decir a la ley de amnistía, óyeme, lo que estás robando lo vas a seguir robando, no se lo puedes decir, ¿entendiste? ¿Qué va a pasar el día 23? Mucha expectativa, por supuesto. Sasha tiene mucha expectativa. Robert Funk, ¿qué te parece que puede suceder el 23 de febrero cuando Juan Guaidó ha anunciado que va a ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela? Yo diría 2 puntos. Uno, lo que dije antes, que es una de las micro batallas de esta especie de competencia entre los dos gobiernos, el reconocido, el legítimo y el de Maduro. Y veremos qué pasa. Es difícil saberlo, en parte por el tema de que Maduro controla las fronteras, controla el ejército, en fin. Y eso lleva al segundo punto de lo que decíamos antes. Hay que recordar cómo surge Hugo Chávez. Hugo Chávez surge de los mandos medios en un momento de crisis económica, donde ese sector y de ahí para abajo estaban hartos de una situación que no solamente los afectaba a ellos personalmente, pero a sus familiares, sus amigos y al resto del país. No es una locura pensar, y el 23 de febrero podría tener ese efecto también, porque cuando uno tiene a la vicepresidenta diciendo que la ayuda humanitaria está envenenada, y estos mandos medios ven que tal vez no sus familiares, pero ven que el resto del país sufre hambre, es muy difícil para ellos, o sea, si hay buena disciplina, si hay todo lo que se mencionó antes, lo van a hacer, pero va a ser muy difícil para ellos personalmente no permitir que entre esta ayuda. Entonces puede ser una de estas pequeñas batallas donde veamos algún tipo de quiebre dentro del ejército. Sasha, yo creo que tú nos expliques por qué tienes tantas expectativas de que el 23 va a ser un día particularmente importante. Y te lo pregunto por lo siguiente, porque muchas veces los periodistas venezolanos, los analistas venezolanos siempre cifran una esperanza, no, tal día va a ser crucial, ese día va a cambiar el curso de la historia. Yo quiero que nos cuentes por qué crees que el 23 puede cambiar el curso de la historia. Puede que sí, puede que no. Y además, como periodista, pero además también como venezolana, venimos de un proceso muy largo en donde prácticamente habíamos perdido como las esperanzas, con una oposición muy fracturada, hasta que vemos a este muchacho que prácticamente, yo sé que muchos piensan que salió de la nada, aunque tiene un trabajo grande con la sociedad, pero en líneas generales creo que el 23, si la Fuerza Armada podría rebelarse y ponerse del lado de Guaidó, o el otro escenario puede ser, que también es tremendamente importante, que definitivamente Maduro no deje ingresar la ayuda humanitaria por ninguno de los puntos, y esto
va a darle una justificación importante a la comunidad internacional para que definitivamente esa opción que parece que está gelatinosa, que sí, que no tiene el apoyo definitivamente quizás de todos, que es la de la invasión, probablemente esté sobre la mesa y se le justifique. Don Jorge Dávila Miguel. Ese es el punto, la invasión. Ese es el punto de la invasión. Es decir, Intervención, no sé cómo lo queramos llamar. Acción militar. acción militar, correcto. intervención internacional, lo que me parece peligrosísimo. Me parece peligrosísimo en el contexto latinoamericano, me parece peligrosísimo. A veces uno quiere el costo, y me parece que en ese momento lo que se está apostando es a eso. La pregunta es si los 5.000 soldados que dijo Bolton, que a mí me parece que fue lo que dijo él ahí, Sí. para que, como están acostumbrados a hacer la política, porque Bolton, conocemos a Bolton de hace muchísimo tiempo, conocemos a Marco Rubio de hace muchísimo tiempo, y sabemos que muchas veces no analizan todas las cosas. Si están apostando a la invasión, vamos a ver qué hace el ejército venezolano, posiblemente ante una presión fuerte. No vamos a considerar el efecto internacional y la comunidad de naciones, etcétera, etcétera. Si hacen la presión fuerte, a lo mejor el ejército venezolano se desmembró. Y cuando termine eso, que venga la invasión y entre y conquiste en Caracas, ¿qué va a pasar con el ejército venezolano? Ahora, ¿publicará eso? ¿Producirá eso un conflicto como en Vietnam? Lo dudo. Pero es algo de temer y a lo que se está apostando, a una invasión. Eso es lo que se está apostando. A eso es lo que voy, Jorge, porque tú decías, me preocupa lo que pasa en el contexto latinoamericano, pero también tú describías que ya la crisis venezolana es una crisis que es considerada a escala mundial. Claro. Por lo tanto, ¿te parece que podría despertar un conflicto mundial de proporciones? Yo no creo que llegaría a eso, pero sí empezaría a delimitar las áreas de influencia. Y Rusia le diría a Estados Unidos, mira, perfecto, yo no voy a eso, pero tú no te me metas más con Ucrania y no te me metas más con eso. Y China le va a decir, ok, te coges Venezuela, y mi dinero me lo devuelven, pero ya tú sabes que en el mar de China tú no te puedes meter, porque si tú tienes soldados, yo también. Ese es el peligro de la Y la guerra comercial, y deja con la guerra comercial. Exactamente. Entonces eso desencadenaría otras cosas. Bueno, y que a Rusia y China le interesa, en todo caso, también en este momento ya irse separando un poquito de Maduro para que a ellos les hagan el pago del montón de contratos que tienen. Yo pendientes. no monetarizaría todo. Hay gente que lo monetarizan todo y hay gente que no. Y hablando de Rusia y China, pues debería. No sé de dónde usted saca Quiero eso. escuchar a don Robert Funk a ver qué le Pues parece solo la teoría agregaría- de Jorge Dávila. No, agregaría, preguntaba sobre la crisis mundial, también El la crisis poder es el regional. poder, el Yo poder vengo de es un el país poder. que ha recibido miles y miles de refugiados venezolanos, Colombia, Perú, Más de 300.000 en Chile. 300.000, ya son una presencia importante. Perdón, y que valiosa. déjame decir algo, que hoy día, de acuerdo a los estudios que han aparecido recientemente el pasado jueves, los venezolanos en Chile son la primera fuerza extranjera en el país. De los 1.2 millones de extranjeros que hay en un país de 17 millones. Y por lo tanto forman parte de la fuerza laboral. O sea, yo lo conversaba el otro día con un conocido venezolano, le decía qué va a pasar si es que cambia el régimen de forma bastante rápida, van a volver, qué va a pasar, para Chile sería un desastre. Entonces, todas estas cosas tienen implicancias muy fuertes. Si sigue la crisis, tiene una implicancia muy fuerte para Chile, si se soluciona de forma muy rápida también. Ahora bien, más allá de para Chile, que es tu país natal y el mío también, lo que decía Jorge Dávila, ¿coincides con la apreciación de que esto no desembocaría en un conflicto de proporciones mundiales? No, cuando yo hice la referencia a Vietnam me refería a los grandes poderes usando un país como proxy para no tener un conflicto directo entre ellos. A eso me refería. No necesariamente una guerra de tipo Vietnam, pero sí yo creo que es muy posible que ocurra eso, que ambos países tengan a sus sectores, apoyen a sus aliados. Si hay una guerra, nadie lo quiere, una guerra civil en Venezuela, que ambos lados o ambos sectores apoyen a sus sectores dentro del país. Bueno, sobre este y otros temas vamos a seguir conversando en el próximo segmento. Hacemos una brevísima pausa y ya continuamos con más de Fuentes Confiables.
Continuamos conversando sobre la crisis política y económica de Venezuela aquí en Fuentes Confiables con este panel de lujo. El presidente Donald Trump recibió esta semana a su homólogo colombiano Iván Duque. Duque está obviamente muy preocupado por la situación, por una posible, digamos, acción bélica que pueda darse, pero no también solo por eso, sino que Colombia recibió a más de 1 millón de venezolanos y lo veíamos este jueves en la noche en el programa Conclusiones con Fernando del Rincón, titular de este programa, que justamente en la frontera existe una situación muy difícil para los colombianos. Los colombianos están viendo que el mercado laboral está complicado para ellos, que la situación en escuelas, en centros hospitalarios es muy difícil. ¿Cuál es tu óptica de lo que puede representar esta reunión con Duque y lo que Duque podría eventualmente hacer? Yo creo que ahí, y es una opinión sin fundamentación, solamente sin fundamentación. Yo creo que ahí el presidente Trump y Duque hablaron de muchísimas cosas, de si va a haber acción militar o no va a haber acción militar. No nos olvidemos también del ELN, que está adentro de Colombia, que es una fuerza combativa también. Es una fuerza que acaba de hacer un atentado terrorista en eso y Cuba está implicada en eso, se ha implicado todo, por eso esto toma un cariz geopolítico. ¿De qué hablaron ellos dos? Trump, ¿tú vas a mandar 5.000 tropas para allá o no? Nosotros vamos a hacerlo, no, mira, el peligro que tenemos es este y este y este. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Trump me está diciendo que lo tiene todo sobre la mesa. Bueno, sobre la mesa lo tiene todo lo tiene sobre la mesa, eso no dice nada. Y involucrarse en una acción militar, no dudo que es decir, ni dudo que lo haga, ni no dudo que no lo haga. Entonces, eso es lo importante. ¿Qué va a pasar? Trump, cuando está sacando tropas de Siria, ¿va a involucrarse en un conflicto militar en Venezuela? Esa es la gran pregunta. ¿Cuán preocupado te parece que está Duque respecto a una posible acción militar de Estados Unidos en Venezuela, Sasha? Está absolutamente involucrado y preocupado, sobre todo por lo que hablábamos ahorita del impacto económico que ha tenido toda la crisis de Venezuela. Colombia ha sido uno de los países que más ha recibido a venezolanos y además no solamente que más ha recibido a venezolanos, sino que más ha aportado de manera directa e inmediata, sí, correcto, a la crisis. Entonces, creo que sí se deben haber hablado muchas cosas y está muy preocupado, claro. Y por eso es que creo que deberíamos coincidir cuando que esto no es un problema solamente de Venezuela, que ya esto tiene dimensiones mayores. Ahora viene, Robert, el presidente Trump viene a Miami este lunes. ¿Te parece que pueden haber anuncios importantes de cara al 23? Yo no creo que vaya a anunciar mucho porque no puede anunciar mucho. No va a decir, vamos a mandar tropas, eso, a menos que ya estén en camino, no sé, eso no se anuncia. Esa también es la lógica detrás de decir que está todo en la mesa, porque tiene que decir que están todas las opciones en la mesa para no mostrar las cartas. Yo creo que va a aprovechar del fin de semana largo, está en Mar-a-Lago, se viene a Miami, porque aquí está esto es una visita política, una visita electoral. Si va a hablar de Venezuela, conviene hablar de Venezuela en Miami. Y dudo que haya anuncios concretos, por lo menos respecto a alguna acción, por lo menos de aquí a algunas. Jorge. Sí, estoy 100% de acuerdo con lo que dice, pero puede haber indicaciones de qué es lo que va, porque hay pronunciamientos que se han hecho en toda esta estrategia, que se han pasado un poquitito, se han hecho, a mí me parece que se pensó que cuando hubiera una cantidad de gobiernos que apoyaran a Guaidó, Maduro se desmerengaba y no iba a llegar a la intervención militar. No se desmerengó hasta el momento. No quiero decir que no se desmerengue mañana el ejército. O quizás, exacto, no lo ha hecho tan rápido. Exactamente. Ahora, como dice él, esto es un proceso. Entonces, vamos a ver qué es lo que él dice, pero la acción militar está sobre la mesa o no está sobre la mesa. ¿Qué es lo que va a suceder? Ya veremos. 23. En el próximo bloque vamos a hablar sobre otro tema que tiene que ver con el que se ha evitado el cierre parcial del gobierno, acuerdo entre demócratas y republicanos, pero quiero traer también en este bloque el tema de los demócratas. Da la impresión de que obviamente el presidente tiene todas las facultades que le confiere la ley, los poderes presidenciales para tomar distintos tipos de acciones, tanto del Tesoro, etcétera, en el tema de Venezuela, dirige la política, por supuesto, exterior del país. Ahora bien, ¿qué les parece a ustedes la actitud de los demócratas frente al tema Venezuela? Porque por un lado vemos a Pelosi, a los líderes del Congreso demócrata, que están acompañando básicamente las acciones del presidente, pero por otro lado tenemos a Bernie Sanders, a la congresista Ocasio-Cortez, con una voz muy discordante. Y para ambos el tema Venezuela, tanto para el gobierno
como para la oposición en los Estados Unidos, el tema de Venezuela es un tema netamente político y electoral. No nos olvidemos de eso. Jorge Dávila. Sin duda, y refleja otros problemas mayores que veremos en este año dentro del Partido Demócrata. El Partido Demócrata, para bien o para mal, no quiero categorizarlo, se está yendo a la izquierda, para una izquierda radical que, como te decía ahorita, a veces la ignorancia permite decir cosas que nadie otra persona dice. Eso influye, pero no ha habido una oposición al presidente Trump en todas estas cosas, porque también son cautos del Partido Demócrata, pero es cierto que guarda su ropa bien detrás de la balda. Sasha, ¿te parece que los demócratas tienen alguna deuda pendiente con Venezuela, mayor unidad? Sí, absolutamente. Creo que ellos debieron haber sido más cónsonos con, probablemente si no querían con la política del presidente Trump, pero evidentemente sí en condenar al régimen que a fin de cuentas es un narcoestado. Yo les hablábamos en la pausa que era como el equivalente a que tuviéramos a un Pablo Escobar en el poder. ¿Decepciona las declaraciones de Bernie Sanders, de la congresista Ocasio-Cortez sobre el tema Venezuela? Queda claro que el Partido Demócrata tiene una especie de división profunda, no quiero decir guerra civil, pero división profunda. Entre los progresistas y los moderados, ¿no? Entre una izquierda, progresistas, moderados, centristas. Estaba presente en la última elección, Sanders versus Hillary Clinton, ahora se ve aquí. Y ocurre lo mismo en el resto, si de nuevo vuelvo a compararlo con el resto de la región. Uno ve una izquierda que solamente ve esto en términos de Estados Unidos involucrándose en asuntos internos de un país latinoamericano, como lo ha hecho en el pasado, y por lo tanto la izquierda lo critica. Lo que no se acuerda es que el mismo Estados Unidos fue al que ellos acudieron y el resto de la comunidad internacional, donde iban a pedir apoyo para sus transiciones, para salir de sus dictaduras, y recibieron esa ayuda. Y por alguna razón, en este caso, no se acuerdan de esa ayuda. Entonces, yo creo que el Partido Demócrata tiene que, la izquierda en general, tiene que reorientar su análisis, pero el Partido Demócrata tiene que resolver esto y rápido, porque están cayendo en la trampa de Trump, donde él, y lo vimos en el discurso del Estado de la Unión, donde él logra posicionar a la oposición y logra posicionarse a él como el gran luchador contra el socialismo, tanto dentro de Estados Unidos como en Venezuela. Ese es un punto muy importante, Jorge. Sin duda. Bueno, él dijo que nunca va a haber socialismo. Claro, eso es una manera de hablar. Uno nunca sabe lo que va a pasar de aquí a 30 o 40 años. Cosas sorprendentes pueden pasar porque nunca no existe. Pero es cierto que el discurso de la nación, él subió su popularidad después del discurso de la nación y supo apelar y supo... Yo me sorprendí cuando vi a los demócratas cantando USA, USA, USA. Fue efectivo lo que le hizo. Y en el caso de Venezuela, como le salga bien la estrategia, que está tan bien pensada según usted y que puede no estar tan bien pensada como yo, como le salga bien, el voto venezolano lo tiene fijo para el 2020. El voto venezolano que generalmente fue demócrata. En las anteriores elecciones fue demócrata y ahora pues puede ser republicano. Porque el ADN del venezolano siempre ha sido un ADN socialdemócrata. Ajá, claro. Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, digamos, vienen de partidos políticos que siempre han sido ahora trompista hasta la muerte. Bueno, con la administración pasada no vimos realmente ningún avance. Bueno, por eso. Trump. Pero uno tiene que preguntarse también, ¿por qué Trump? Y Trump no es alguien que le interese ni la política internacional y menos América Latina. El timing de esto tiene mucho que ver con sus problemas domésticos, con sus problemas legales. Pero bueno, el resultado para los venezolanos entiende su felicidad, pero sus motivaciones son otras. Y la Casa Blanca ha elegido a Venezuela como el tema que de alguna manera es el link entre el presidente Trump y los hispanos, o sea, el tema predilecto para acercarse a los hispanos, ya que no es el tema migratorio, por supuesto, ni el tema Cuba, ni México. ¿Es Venezuela, Jorge? Pero yo renuncio a hablar hispano, porque es que en hispanos son... referirse a los hispanos. Y esto lo sabemos perfecto. Los hispanos son una canasta de diferentes intereses. Por supuesto. De diferentes cosas. Es posible que lo haga en su mente, pero en la realidad es algo que interesa fundamentalmente a los venezolanos y que, como dice él, está en el interés de Trump en otros ambientes. Además, pero sí en el interés de las personas que han hecho esto, porque lo que se está pensando es en un cambio de la política continental. No solo Venezuela, sino Nicaragua y Cuba. Me tengo que ir a un nuevo corte y bueno,
Hacemos una brevísima pausa y seguimos conversando ya no sobre este tema, sino que sobre el acuerdo para evitar el cierre parcial del gobierno que han llegado demócratas y republicanos. Pausa y regresamos. CNN en Seguimos en fuentes confiables y cambiamos de tema porque el Congreso de los Estados Unidos hizo sus deberes, sus tareas. Las bancadas de republicanos y demócratas han llegado a un acuerdo para evitar el temido segundo cierre parcial del gobierno. La propuesta bipartidista enviada al presidente Donald Trump para su promulgación incluye 1.375 millones de dólares para construir partes de vallas fronterizas con México, pero estuvo pero muy lejos de los 5.700 millones que el mandatario exigía para la magna obra en la frontera sur de los Estados Unidos. Al no contar con estos recursos para levantar el muro que prometió en campaña y poniendo por delante la seguridad nacional, el presidente Trump decidió declarar la emergencia nacional. Su estrategia es tener acceso a fondos para construir el muro fronterizo. Es una herramienta que le permitiría hacerse del financiamiento para uno de los proyectos más ansiados de su gobierno sin tener que pasar por el Congreso. Es también el inicio de una nueva batalla legal en la que sus detractores argumentan que ya se estaría extralimitando. Y la pregunta obviamente es esa, Robert Frank, el presidente se está extralimitando porque hay dos tesis. Está la tesis de que, bueno, hay una ley del año 1976 que le daría estas facultades de declarar emergencia nacional, pero habría que definir qué es emergencia nacional, ¿no? Y número dos, estaría pasando por sobre el Congreso. Eso parece y tiene toda la cara, y el mismo presidente lo ha dicho, que esto va a terminar en las Cortes. ¿Cómo lo ves? Es todo eso. La ley del 76 nunca se ha usado bien porque efectivamente es necesario definir muy precisamente cuál es la emergencia, destinar los fondos. Si la emergencia no tiene un límite de tiempo, pero el Congreso creo que 2 veces al año tiene el deber de exigir informes y reportes sobre cómo se está gastando el dinero o lo que sea, cómo se está resolviendo esa emergencia. El Congreso nunca, en todas las otras emergencias, el Congreso nunca ha hecho ese trabajo. Y por lo tanto, distintos presidentes han usado las declaraciones de emergencia a su pinto, pero siempre han tenido bastante libertad en hacerlo, pero siempre con emergencias mucho más acotadas y mucho más específicas y mucho más reales, porque hay que también, como informan todos, que esto es algo que no es una emergencia que surgió ahora, él lo anunció en su campaña, y eso trae consigo otro problema. Una vez que se declara esta emergencia, lo único que tiene que hacer algún periodista o algún congresista es ir a algún lugar de la frontera, sacar fotos o pasar por la frontera, por estos lugares donde se puede pasar. Entonces se puede decir, ¿para qué se está gastando? ¿Cuál es esta emergencia? ¿Para qué se está gastando este dinero cuando todavía no se soluciona la emergencia?